Es un lujo contar con su presencia. Jimena, yo soy el agradecido. Siempre me gusta mucho su programa Jaque Mate, lo veo regularmente y me complace enormemente estar en su programa. Muchas gracias, doctor. El tema que hoy ha provocado que lo convoquemos es el tema de los ahorros, ahorros en los bancos. Según información de la ASFI, el 31 de diciembre del 2017, los depósitos del público en el sistema financiero llegaron a 162.652 millones, es decir, 10.27% más que los registrados el 2016. ¿Cuál es su lectura al principio de esto? Mire, sí, efectivamente, ¿no es cierto? Los ahorros están creciendo más lentamente que lo que hicieron durante el auge exportador. Yo creo que entre el 2006 y el 2013, en realidad entre el 2004 y el 2013, hubo una gran expansión del sistema bancario, una gran expansión de los depósitos. Gran parte de esos depósitos fueron ahorros del público, de los hogares. Son las familias, no solamente las empresas. Por supuesto, las empresas necesitan el sistema bancario para su sistema de pagos. También hay inversores, hay depositantes institucionales como los AFPs. Pero el grueso del ahorro viene del ahorro de los hogares, de las familias. Y esto ha estado creciendo más lentamente porque la economía también ha estado creciendo más lentamente en los últimos años. Ha ido creciendo lentamente. ¿En este primer trimestre se ha evidenciado una desaceleración del ahorro? No. En este primer trimestre del año, que ha terminado hace un par de días, hay una caída muy ligera, muy leve en el nivel de ahorros. Los ahorros básicamente se han mantenido constantes o con una muy ligera caída. Pero uno tiene que ver, durante el auge de la economía, durante el auge exportador, entre el 2004 y el 2013, los ahorros crecían a tasas de 16%, 18% por año, ¿no? Esto, con el último dato que usted mencionaba, Jimena, ha caído a 10% y en realidad en algunos trimestres ha sido más bajo que 10%. En algún momento, algunas de las autoridades, como la de supervisión del sistema financiero, señalaban que tener algún incremento en los ahorros puede interpretarse como un avance en la necesidad de consolidar la cultura del ahorro del país. ¿Usted qué opina? Es cierto, esto consolida la cultura de ahorro del país y esto es importante. Pero hay que hacer notar, ¿no?, que con el auge exportador hubo una gran expansión de los ingresos de las familias también. Una parte, evidentemente, el grueso de los ingresos del auge exportador se quedaban en el gobierno, pero eso es transitorio. El gobierno tiene que hacer gastos y finalmente eso termina beneficiando al final del día a las familias. Pasaba también, ¿no es cierto?, con algunos grupos como los cooperativistas que tuvieron precios extraordinarios, cooperativistas mineros, que tuvieron precios extraordinarios por su producción, ¿no?, y que eso les daba un ingreso importante y por razones precautorias o por razones de gente que sabe que no tiene un acceso fácil al sistema financiero, excepto como depositante, pero no como cliente. Entonces ellos comenzaron a ahorrar y, como les digo, hubo una expansión extraordinaria, tasas de crecimiento del orden de 16, 18% de los ahorros. Era verdaderamente extraordinario, para volver a emplear la misma palabra, ¿no? Eso raras veces se ve, no solo en el país, sino en otros países. El sistema financiero, yo comparo este sistema financiero de ahora con el que teníamos en los años 90, al terminar el siglo anterior, ¿no?, y no tienen nada que ver. Las dimensiones son varias veces más grandes que lo que se tenía en los años 90. En los años 90 se consideraba un banco grande que tenía más de 100 millones de dólares de depósitos. Ahora hay bancos que tienen más de 2.000 millones de dólares de depósitos.
¿La gente está ahorrando más en bolivianos o en dólares? Bueno, los datos muestran que la gente está ahorrando en bolivianos. 87% de los ahorros están en bolivianos, ¿no? Entonces es bien importante ese proceso de bolivianización, aunque yo tengo la crítica de que es bolivianización con tipo de cambio fijo. Entonces la dolarización sigue implícita por el tipo de cambio fijo. Doctor, escuchaba yo desde las autoridades que decían, vamos, esto es también gracias a todo el proceso de informativización de los servicios financieros, promover, por ejemplo, el ahorro a través del celular, desde una computadora, también que se han ido dando situaciones, condiciones, por ejemplo, premios a los que van ahorrando, pero el ciudadano de a pie, el ciudadano común, se pregunta, ¿por qué no merecemos mejores intereses de las entidades? Bueno, eso es una pregunta muy pertinente, Jimena. Durante varios años, yo digo muchos años, las tasas de interés han sido tasas de interés pasivas, es lo que le pagan a los depositantes, han sido sumamente bajas, ¿no? Sumamente bajas. Ahora, este es un fenómeno internacional. Internacionalmente se han tenido también tasas pasivas sumamente bajas, y que es un motivo de preocupación de muchos analistas extranjeros. No las tasas de Bolivia, sino lo que está pasando en sus propios países, ¿no? Ahora, también, ¿no es cierto?, uno de los efectos del tipo de cambio fijo que tenemos es que nosotros importamos la política monetaria americana, lo que quiere decir básicamente, ¿no?, que nuestras tasas de interés nacionales no pueden diferir mucho de las tasas de interés de los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos durante mucho tiempo también se ha tenido tasas de interés bajas para vencer una recesión, ¿no? Pero en Bolivia no teníamos recesión, pero sin embargo estábamos aplicando la política monetaria de los Estados Unidos, que es un efecto que no ha sido tal vez completamente percibido por las autoridades monetarias del país. Por ejemplo, también estaba revisando en los datos, ¿la gente en qué ahorra? Porque pueden haber paquetes especiales, por ejemplo, para los estudios, no sé si está en este rubro el depósito plazo fijo, ¿en qué condiciones están? Pero, eso sería, ¿cuáles son las motivaciones de ahorro de las familias? Es una buena pregunta de nuevo, Jimena. Porque yo pienso que hay mucho de ahorro precautorio, ¿no? En el sentido siguiente de que la gente dice, bueno, si se me enferma un miembro de la familia, el servicio que me van a dar las instituciones de seguridad, de salud, de seguro de salud, no van a ser suficientes o no van a ser de la calidad que yo deseo. Entonces, para fines precautorios de salud, para fines de pago de vivienda, por ejemplo, mucha gente dice, yo no tendría acceso a un crédito de vivienda, ¿no? Pero entonces es mejor que yo comience más bien a conformar mis ahorros para con esos ahorros comprarme la vivienda. Tengo los chicos que están en edad de ir a la universidad o que están todavía en el colegio y hay que pagar las pensiones en la universidad, cuando la universidad es una universidad privada o es en el extranjero, entonces ahorro para pagar los estudios universitarios de las muchachas y de los muchachos. Entonces hay muchas motivaciones y la gente también, ¿no?, siempre duda si va a tener acceso a crédito, ¿no? Porque uno pudiese decir, puede financiar eso prestándose del banco, ¿no? Pero de repente las circunstancias macroeconómicas cambian, el acceso al crédito se hace más difícil, los bancos se vuelven más exigentes en cuanto a garantías, en cuanto a condiciones para solicitar el crédito, que obstaculizan. En realidad, una parte del problema del desarrollo en muchos países, incluyendo Bolivia, es justamente el acceso al crédito. En el país se hizo un esfuerzo inmenso, ¿no?, que fue además aplaudido internacionalmente con las instituciones de microcrédito, ¿no?
Pero lamentablemente con la regulación financiera que se desprende de la Ley de Servicios Financieros, se les ha puesto un tope, un techo al crecimiento de estas instituciones microfinancieras. Le explicaré eso en un minutito muy rápidamente, si me permite, Jimena. Las instituciones microfinancieras no dependen tanto de garantías como en los bancos tradicionales, sino en un seguimiento muy de cerca de la utilización del préstamo o de la solicitud de préstamo. Y eso es costoso, ¿no? Hay que contratar más gente, hay que hacer más visitas y todo eso. Entonces, si se les pone techos a las tasas de interés, como sucede con con la reglamentación que sale de la Ley de Servicios Financieros, entonces las instituciones microfinancieras comienzan a concentrarse en créditos más o menos grandes y no en créditos más pequeños, para los cuales nacieron este tipo de instituciones. La educación financiera, ¿tenemos la educación financiera, lo que, no sé, nos permita a las personas estar más informadas, comprender más sobre los beneficios y riesgos de estos servicios y productos financieros? Yo creo que hay mucho que avanzar en la educación financiera. Yo leía este fin de semana los estados financieros de los bancos más importantes del país, que se ha dicho de paso muestran resultados buenos, son buenos resultados, pero son preparados por auditores para auditores, ¿no? Claro. Para entender eso, ¿no es cierto?, hay que ser también auditor. Cuando yo creo que la idea era más bien que el gran público estuviese enterado de cuál es la situación de su banco, cuál es la situación de los bancos, entonces tiene que haber un esfuerzo grande de simplificación, de hacer más digerible esa información para el gran público, porque no tiene gracia, ¿no?, que auditores preparen para otros auditores, ¿no? Esa no era la finalidad de la publicidad de los estados financieros, a los cuales están obligados los bancos a hacerlo cada 6 meses. Como le decía también, se han visto algunas entidades que han estado intensificando de alguna manera las campañas de promoción del ahorro, beneficiando directamente a sus depositantes. Sin embargo, hay gran parte de la población, doctor, que no le alcanza el dinero para ahorrar. Mire, yo he visto, ¿no?, y el éxito de las microfinancieras lo muestra, ¿no? La gente, aún gente de ingresos muy bajos, siempre está preocupada por el futuro y siempre trata de ahorrar algo, ¿no? Y eso ha sido parte del éxito de las microfinancieras bolivianas, que se financian más con depósitos que con donaciones, como sucede en otros países, ¿no? La gente pobre, ¿no es cierto?, a no ser que sea verdaderamente muy pobre, trata en general de dejar algo para el futuro, ¿no?, en previsión de lo que le pudiese ocurrir, o simplemente, ¿no es cierto?, difiere su consumo de ahora para consumir más tarde. ¿Hay ahorro, por ejemplo, ahorro productivo? Bueno, el ahorro, sí, la función de los bancos, cuando un sistema bancario funciona bien, y yo creo que nosotros nos estamos acercando cada vez más a ese ideal, ¿no es cierto?, es de intermediar el ahorro de los hogares, ¿no?, de las familias, hacia las empresas, hacia el sector productivo. En ese sentido, el ahorro es productivo en la medida en que financia actividades productivas, ¿no? Entonces, ese es un tema bien importante. Ahora, eso no quiere decir, ¿no es cierto?, que se les tenga que poner cuotas de tanto % de su cartera, tiene que estar sector productivo, que yo creo que es un grave error, ¿no?, porque son los banqueros los que deberían tener la función social de seleccionar a los buenos proyectos y a los buenos clientes, ¿no?, y hacerlo esto
para sus depositantes, ¿no? Entonces, los depositantes delegan ese poder de bien utilizar sus ahorros, ¿no?, al sistema financiero, y hay que dejar que el sistema financiero funcione bien con buenas reglas del sistema financiero. En este aspecto se ha aprendido ya mucho internacionalmente, y esta experiencia internacional ha sido trasladada a Bolivia. Hace un momento yo criticaba la ley de servicios financieros, pero debo reconocer que en la parte de prudencia de la ley, las normas prudenciales son las normas que están con las mejores prácticas internacionales. ¿La gente debería seguir ahorrando en bolivianos o también debería ahorrar en dólares? Mire, esa es una pregunta que me hacen frecuentemente, aún en la calle cuando me encuentro, ¿no? Y yo les digo, depende, ¿no? Depende un poco de los gastos que vayan a tener y para qué están ahorrando, ¿no? Si están pensando en hacer un viaje al extranjero, mejor que ahorren en dólares, ¿no? Pero si están pensando, ¿no es cierto?, en hacer gastos en el país, es mejor que lo hagan en bolivianos, ¿no? Es mejor. Ahora, la bolivianización, la desdolarización, ¿no?, ha llegado a un 87% de los depósitos, es bien elevado, ¿no? Entonces es una cosa bien interesante ver ese cambio que ha habido en la mentalidad del público. Bueno, ha sido ayudada por varias disposiciones que tienen que ver con el encaje legal, el tipo de cambio fijo y todo eso, pero lo cierto es que 87% de los depósitos están ahora en bolivianos. ¿Qué significa eso para la economía en general? Bueno, la economía, de una cierta manera, ¿no?, es más fácil manejar una economía que no depende de una moneda extranjera con su moneda nacional, ¿no? Ahora, yo tengo siempre la duda de si esa bolivianización es genuina por el tipo de cambio fijo, ¿no? Finalmente la gente dice, bueno, me da lo mismo, mejor tener en bolivianos donde me pagan un poco más, ¿no? Porque si necesitara dólares, puedo rápidamente y con muy bajo costo convertirlo a dólares, ¿no? Entonces, pero eso también crea riesgos, ¿no? Crea riesgos que si cundiera la desconfianza en el mantenimiento del tipo de cambio, entonces la gente correría a cambiar sus depósitos en bolivianos por dólares. En este momento no hay nada de eso. En este momento está estable todo, bueno, estamos tranquilos. En este momento está estable, pero lo que ya dije, creo, en una entrevista anterior con usted, Jimena, hay luces amarillas, no digo luces rojas, a las cuales hay que prestarles atención, ¿eh? A mí no me convence en el argumento de que un déficit de 7% del Producto Interno Bruto, un déficit fiscal, es un buen déficit porque se está invirtiendo. Bueno, habría que saber bien en qué están invirtiendo, ¿no? Lo que se sabe de las inversiones públicas hasta ahora no son muy buenas noticias, ¿no? Entonces, también un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, es decir, en la cuenta comercial del orden del 6%, no es una buena noticia y enciende una luz amarilla. ¿Qué quiero decir con luz amarilla? Hay que tener cuidado, no es una situación crítica, pero hay que tener cuidado. Muchísimas gracias, doctor, por haber venido al programa. Jimena, yo soy el agradecido, ¿no? Muy amable, es un lujo estar con usted. Muchas gracias. Okay. Vámonos a la pausa, enseguida volvemos. Aguárdenos unos segundos.